Los grupos y los movimientos dentro de la iglesia son muy importantes porque son parte esencial del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Más sin embargo, en los últimos años hemos visto que he estado enfrentando momentos muy difíciles, ya sea por falta de formación, falta de pastoral, no sé, pero quiero que te quedes hasta el final y lo descubras, porque este tema vamos a estar discutiéndonos con nuestro diácono de la casa, el diácono Pepe, aquí en Conocer es Amar. Y queremos darle la cordial bienvenida al diácono de la casa, el diácono Pepe Bustillo, que nos acompaña a discutir este gran tema. Bienvenido, diácono. Buenas tardes, Raymond. Gracias nuevamente por la invitación. Gracias por como dicen ahora, este espacio de conocer a Dios a través de conocer a su iglesia y que podamos enseñarle a nuestros hermanos de la forma que el Espíritu nos ayude a eso mismo, a conocer más a Dios a través de conocer más nuestra fe. Me hacía falta, Pepe, me hacía falta. Sí, se extraña. Esto es, yo siempre lo he dicho a la gente que me pregunta, es mi clase de catequesis privada. No creas, te he dicho en otras ocasiones, te repito, aprendemos uno del otro, porque cuando el Espíritu es el que habla y el que guía, todos aprendemos. Quiero adelantar y quiero decirle a todo el mundo que este tema tiene su origen en situaciones que tal vez muchas personas hemos vivido. Yo en la actualidad lo sigo viviendo. Y es que hay mucha ímpetu, hay mucho emocionalismo, hay mucha creatividad dentro de los grupos y es bueno definirlo. Así que yo les adelanto que este contenido, ya sea que tú perteneces a Juan 23, Emaús, Renovación Conyugal, Grupo de Oración, la Legión de María, montones de otros movimientos que existen dentro de la iglesia, le va a poder servir a cada uno de ellos, porque todo lo que vamos a discutir aquí le aplica a cada grupo y movimiento de la iglesia. Entiéndase, movimientos laicos. Movimientos o de laicos, correcto. Así mismo es. Y así que, como estaba diciendo ahorita, lo estoy viviendo porque para los que no conocen, a mí el padre me ha dado una encomienda y me ha puesto a cargo de un grupo, cosa que yo ni busqué ni pedí, cosa que yo en mi mente lo primero que pasó fue, pero ¿por qué? ¿Por qué yo? Bueno, pero a mí me enseñaron el gran principio de la iglesia. El que obedece no se equivoca. No se equivoca. Y asumí este cargo, pero viene atado de mucha responsabilidad. Y creo que este tema va a ser propicio tanto para mí como tantas personas que han tenido este tipo de encomiendas laicos, que han tenido este tipo de encomiendas, porque a última instancia, aquí estamos hablando de temas espirituales, temas que tienen repercusiones en la vida espiritual, en la vida de fe. Definitivamente, Raymond, todo lo que tenga que ver con el ser humano, yo estoy hablando de todos los seres humanos, es un constante reto. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene libre albedrío, el ser humano tiene capacidad de pensar y de decidir. Y en estas decisiones, si no se guía bien, y me incluyo a mí mismo, o sea, si no nos guían bien, tanto la iglesia a través de su Espíritu Santo, pues nos podemos, como dices tú, descarrilar. Esa palabra está siendo muy famosa. Sí, esa es la palabra. Pero es real. Y entonces de aquí vienen y surgen las famosas preguntas que me vienen a la mente. Y es que, ¿cómo sabe cuando un grupo católico ha dejado de seguir las enseñanzas principales de la iglesia? Bueno, muestran signos. Siempre tenemos que irnos de referencia a Jesucristo, a su palabra. Y en un momento Jesús le dice a sus apóstoles, por los frutos los conoceréis. Cuando tú vas viendo dentro de los grupos, el que sea, de laicos, y de hecho de grupos hasta, ya no grupos, sino de la palabra tampoco sería movimiento, bueno, de órdenes religiosas. Okay. Tienes que ir viendo unos frutos. Y hemos visto lamentablemente que hay órdenes o fracciones de esas órdenes, grupos dentro de ellas que se han separado de la iglesia. ¿Por qué? Porque no siguieron la orden de la iglesia, porque no se dejaron guiar, porque uno entendió que el Señor lo llamaba para hacer otra cosa que no era la correcta. Y así pues, desde todos los días, ¿sabes? Si te acuerdas, el domingo pasado, la primera lectura de Hechos de los Apóstoles,
hablaba del primer problema o reto que tuvo la iglesia cuando los convertidos de los griegos se quejaron a los apóstoles que sus viudas y sus huérfanos no eran atendidos como los de los judíos convertidos. ¿Y qué dice Pedro, usado por el Espíritu Santo? Pues nosotros no vamos a dejar nuestra prioridad. ¿Cuál es la prioridad de los apóstoles? Llevar la palabra, llevar el mensaje, el querigma de Cristo, el Señor. Dice, pues nosotros no vamos a dejar eso. Escojan ustedes entre los griegos que hablen su idioma, que conozcan sus costumbres, a 7 hombres de buena fama y llenos de espíritus. Nos los presenta, nosotros los vamos a reconocer. Y lo interesante, y se van a ordenar. Digo esto porque yo tuve la oportunidad esta semana pasada de hacer la prédica de las 3 misas en inglés de la parroquia. Y entonces pues uno se prepara y es interesantísimo como yo decía, o sea, si el Espíritu Santo hubiese pensado en los diáconos al principio que iban a ser servidores de las mesas, ¿para qué tienen que orar sobre ellos e imponerle las manos? La imposición de manos, ¿qué es? La entrega o el recibir el Santo Espíritu de Dios. Así que tenía mucho más que eso y ya lo vamos a ver este domingo cuando en la lectura que Felipe, uno de esos primeros 7 diáconos, empieza a evangelizar, a llevar la palabra a otros lugares. Interesante porque vemos que hay un encargo, pero viene una imposición de mano, viene como que el permiso y la autoridad de la sucesión. Entonces, cuando a uno, poniendo esto a lo que es los grupos y el tema que estamos llevando en el día de hoy, es que el sacerdote me da un encargo. Ese encargo viene con unas pautas. Y esas pautas, como puede ser a cualquier persona que ponga en el estado laical a cargo de algún movimiento, ¿cuál deben ser? ¿Qué tiene que tener? ¿Cuáles son esas cualidades que tiene que preservar aquella persona a la cual están poniendo de encargado? ¿Qué es lo que espera la iglesia de esa persona? Fíjate, es interesante. La palabra es que espera la iglesia. La iglesia católica en Roma tiene una oficina, para llamarla así, el nombre correcto es el dicasterio para los laicos, la familia y la vida. Y es la oficina que brega con todas estas asociaciones de laicos para que, primero para reconocerlas. Y para reconocer una asociación de laicos o para reconocer una orden religiosa, tiene que haber unos estatutos, tiene que haber un orden, tiene que haber una, como se oye en las compañías, una misión, una visión y hay otra tercera parte que no me acuerdo. Y significa lo que ese grupo quiere hacer y en qué se basa. Y cualquier grupo laical tiene que hacer lo mismo. No, pues, por ejemplo, coge el ejemplo que más conocemos o más bregamos con él, Emaús. Pues Emaús es un movimiento de laicos, por laicos, debajo de la fe de la iglesia, para enseñar a hombres o mujeres, depende del retiro, a conocer la verdad de la fe, a reconocer a Cristo en sus vidas, que les trae la salvación. Interesante, porque la misma jerarquía de la iglesia se aplica también a estos movimientos. Están bajo la jerarquía de la iglesia. Oh, sí, definitivamente. Y entonces, pues, puedo entender de que tener un cargo en cualquiera de los grupos no es dar rienda suelta a lo que la persona quiera hacer, sino que tiene que ser regido a lo que dice la iglesia. Definitivamente, hace 2 domingos el Señor le decía a los apóstoles, ustedes serán mis testigos en Jerusalén, más allá y hasta el fin del mundo. Y lo va a decir, si no me equivoco, también en el momento de aquí a una semana o 2, creo que es, según la liturgia de la lectura, en la cuestión de la ascensión del Señor a los cielos. O sea, dar testimonio de Cristo es seguir la fe de Cristo, o sea, seguir la forma que Cristo nos enseñó y la vida que Cristo llevó. O sea que tenemos que nuestros frutos darlos en esa línea, no salirme. Jesús dijo, ama al prójimo. No, yo lo amo cuando a mí me da la gana, pues ya no está siguiendo a Jesús. Y al igual que cualquier orden religiosa, al igual que cualquier dicasterio dentro de la iglesia, tiene que un movimiento laico seguir las mismas normas. Para ponerle un poquito de sazón a la cosa, tengo que decirlo. Se pueden identificar muchos movimientos que están sufriendo de lo mismo, y es que pues los líderes, las personas que ponen a cargo,
entran en una especie de monarquía, en una especie de que aquí mando yo digo aquí, yo digo allá, y muchas veces esos grupos que son necesariamente puentes para mantener a la gente en la iglesia, para mantener a la gente en un servicio, pues pareciera que estos grupos trabajan con una total autonomía lejos de la iglesia. ¿Por qué? Porque esta persona que ponen a cargo, pues se desvincula de cierta manera, porque aquí mando yo, me gusta hacer las cosas aquí. ¿Y a qué se debe esto? Esta tentación, porque pasa comúnmente, es algo que es común. Mira, la autoridad en la iglesia se da con compromiso y conlleva una formación. Lógicamente, cuando estamos hablando del sacramento del orden, los sacerdotes estudian 9, 10, 11 años. Los diáconos tenemos que estar 6 años en la formación. Y en esa formación, sea de sacerdotes o sea de diáconos, o sea religiosa para hermanas o hermanos religiosos, en esa formación no puedo decir se garantiza, pero se da cierta formación, valga la redundancia, de la fe y de lo que la iglesia cree y lo que la iglesia quiere hacer. En los movimientos de laico es mucho más complicado. ¿Por qué? Porque tú tienes un laico comprometido con la iglesia, con deseos de servir, con amor a Cristo y la iglesia, pero sin formación de lo que va a hacer. Entonces, esa persona tiene que estar primero consciente de que está trabajando para la iglesia. Segundo, obediente a su autoridad, sea quien le pongan el sacerdote de la parroquia o el diácono de la parroquia o el obispo, o sea, lo que es el director espiritual, el que los va llevando según la fe de la iglesia en el movimiento, como ellos van adelantando. Si la persona tiene buena intención, pero no tiene conocimiento, pues la intención, dice un refrán que el infierno está lleno de gente con buena intención. O sea, no es suficiente. Entonces, yo entiendo que debe ser la responsabilidad del que acepta ese cargo en un movimiento laical de prepararse. O decirle al que lo manda o al que lo impone, en el caso de las parroquias, al sacerdote: Padre, ¿dónde yo me puedo educar? ¿Cómo me puedo educar en ese tema? ¿Por qué? Porque hay que hacer las cosas bien. Ahí tocaste un punto clave. No por el mero hecho, y me lo digo a mí mismo, no por el mero hecho de que te hayan dado un cargo en la iglesia significa que no estás abierto a formarte, a seguir creciendo. Porque creo que eso hace mejor tu trabajo, te hace más idóneo el seguir formándote. ¿Por qué? Porque te dan una encomienda. Yo digo, es como ir a una misión y no llevar agua, no llevar comida, no llevar nada, y yo tengo que llevar mi agüita, tengo que llevar mi comidita, tengo que llevar todas las cosas que voy a necesitar en el camino, o irme a recortar como soy barbero, pero sin las máquinas, sin las tijeras. Tengo la encomienda de recortar, pero si no tengo los utensilios para hacerlo, ¿cómo recorto? Nuestra fe está basada en la fe de los apóstoles, en Jesucristo. Y ellos estuvieron 3 años con Jesús. Todos los días conviviendo con Él, oyéndolo, viendo lo que hacía, aprendiendo de sus enseñanzas. O sea, tiene que haber una formación. O sea, el que acepta un cargo dentro de la iglesia y no desea, no se pone a formarse, está siendo irresponsable. Correcto. Y algo que quiero añadirle a eso es que, mira, yo siempre digo que muchas de las personas que asisten a diferentes grupos, vemos a los cabezas de ese grupo, si no tenemos la madurez y la formación correcta, vemos que lo que diga esa persona estando al frente, lo damos por hecho, lo damos como palabra de Dios. Es cierto es cierto y no es correcto. Y yo he visto, y a esto no me lo cuenta nadie, yo he visto la decadencia en cuanto a eso, y vemos personas que repiten como el papagayo, porque hay mucho pensamiento protestante dentro de los movimientos. Oh, sí, o sea, esa idea de la ciencia de osmosis, de lo mayor pasa a lo menor. O sea, el protestantismo que lleva no sé cuánto, más fuerte, vamos a hablar en Puerto Rico, sí. Aquí lleva pues 250 años. Uh-huh. Bueno, pues por los últimos 50, 60 años, que es lo que uno puede acordarse,
ha hecho una mella muy fuerte en los creyentes católicos. Y hemos llegado a un punto que no sabemos qué en verdad es católico, qué es protestante. Sí. Porque como vamos las cosas, eso se ve bien, eso no se ve nada malo, pues vamos a hacerlo. Ahí mismo. Mayormente ese es el argumento repetitivo de cuando encareces o enfrentas personas en esta línea. Y es que a mí me parece, yo pienso, yo no lo veo mal. Yo creo que es así. Yo interpreto esto. O sea, es como que se dan unas concepciones, unas libertades que no sé de dónde es la raíz, simplemente porque lo escucharon aquí, pero lo escucharon allá, y lo repiten, y vemos que esto arrastra a un grupo entero. Siempre y cuando, ¿verdad?, no hayan personas dentro del grupo que hagan un alto. No, esto no es así, esto no es allá. No para criticar, sino para ayudar y formar a contribuir en ese proceso de las personas que están a cargo. Pero lo digo porque yo, y esto me corrige, yo siento que tú tienes que ser responsable y que tú vas a rendir cuenta por toda la gente que tú estás descarrilando en ese grupo. Tú no sientes ni piensas, eso es así. O sea, y tenemos que acordarnos de cuando tenemos un cargo de responsabilidad, eso mismo, la responsabilidad que tenemos. En la formación de sacerdotes como de diáconos, hay clases de homilética, de saber dar una homilía, un sermón, como le llama mucha gente. Pero si tú te das cuenta de la seriedad de lo que esa responsabilidad conlleva, porque aunque lo que yo digo en la homilía no es palabra de Dios, para muchos que están ellos escuchándome, lo creen. Si el diácono lo dijo en la misa, es verdad. Si el cura, si el obispo lo dijo en la misa, es verdad. Así que esa responsabilidad yo tengo que metérmela en la cabeza, en el corazón y decir, tiene que ser el Espíritu Santo el que hable por mí. Y para eso uno se prepara. Que yo hable mi estilo, perfecto, pero las verdades que yo tengo que decir son las verdades de la fe. No es lo que Pepe ha pensado y se le ocurre decir. ¿Te entiendes? No sé si me explico. Sí, claro. Y de la misma forma, pues vamos a bajarle 2, como dicen, pues va a ser un director de un grupo laico en una parroquia. Dice, si el padre lo puso es porque ese sabe. Y la mayoría de la gente de buena fe y de buen corazón, pues lo dijo fulanito que está ahí de frente, pues eso es verdad. Eso lo damos por sentado, que es lo que dice. Y es como cuando el protestante dice, búscalo en la Biblia, y cuando dice, no, pero enséñame, búscame el versículo de verdad. No, es que lo parafraseé. No, búscame lo que me dijiste en la Biblia. Porque muchas veces, pues, como damos la falsa idea de que ellos sí estudian la Biblia, sí, pues ya le crees cualquier cosa que digan. Pero no es así. Es bien interesante que en los grupos se da mucho personas que cumplen con el grupo, mas no cumplen con la iglesia. Es como que decir, ok, lo más importante para mí es el grupo. De hecho, algunos van al grupo y no van a la misa. Y ¿con qué se come eso? O sea, el grupo debe ser un producto de la misa. Y digo la misa porque la misa es Jesucristo, el centro es Jesucristo. O sea, yo meterme en un grupo de laicos, un grupo parroquial, un grupo de la iglesia, es para seguir la enseñanza de Cristo. Se dio por nosotros, yo me doy para los otros. Así que, ¿cómo yo voy a meterme en el grupo y salirme de donde sale el grupo? De la razón del grupo. Entonces, ahí ese síntoma. ¿Es culpable el grupo por no estar formando bien a su entorno, o es culpa personal de aquella persona que solamente que cumple con el grupo y no con la iglesia? Los dos son culpables. Los dos. Cada uno tiene una responsabilidad. O sea, yo no puedo ir a dar una homilía sin haberme preparado. Yo no puedo ir a dar una charla sin haberme preparado. Aunque uno se encomienda al Espíritu Santo y Él habla a través de uno, pero tú no puedes decir, Espíritu, prepárate para cuando vayas para allá, tú siempre es para adelante. No, eso no es así. Entonces, ¿para qué uno se prepara? ¿Para que uno hace oración? ¿Para que uno, o sea, te digo, Jesús preparó sus apóstoles. ¿Qué más? Ante las situaciones que se dan, sabemos que, ¿verdad?, lo idóneo es conseguir personas con la formación necesaria, que esté a la par con la doctrina de la iglesia. Pero sabemos que, pues, no todos
tienen que conocerlo todo. Para nada. Esa falta de humildad, de querer buscar una respuesta inmediata sin haberla corroborado, creo que es un detonante peligroso en los grupos. ¿Por qué? Porque creemos que porque estamos frente a un grupo y tenemos esa responsabilidad, tenemos que saberlo todo. Y no pasa nada con decir no me la sé. ¿Es cierto? Pero ¿de dónde viene? Te limita, te hace menos el decir no lo sé, no conozco la respuesta. No, pero si somos prepotentes o arrogantes, sí. Ah, no, el padre me puso aquí como yo voy a hacer. Mira, me pasó, yo no sé si estuviste en esa misa, una misa de 6 de la tarde de sábado en español. Y yo tenía la homilía en español, yo la preparo mentalmente durante la semana, leo las lecturas 20 veces y la voy meditando durante toda la semana, aunque no lo creas. Y ya yo tenía mi esquema, como yo voy, primera lectura, salmo, evangelio, como me enseñaron. Y al final la segunda lectura, pues la segunda lectura viene siendo la praxis del evangelio. No sé si habías oído eso. Bueno, pues yo me preparo y de momento cuando llego a la segunda lectura, que viene siendo al final, me quedé en blanco. Me quedé en blanco. Y lo dije al frente de la gente. ¿Saben que me quedé en blanco ahora? Después uno dijo, estabas hablando de tal cosa. Gracias, me la acordaste. Después yo pensaba, Señor, ¿por qué? Y entonces en las 2 misas que me quedaban el domingo, lo aproveché y dice, fíjense, a veces uno se cree que sabe más que nadie, o puede ser uno arrogante, y el Señor me enseñó que yo no me la sé toda. Y por eso se me olvidó. ¿Usaste de ejemplo? Pues seguro que sí, porque preparas... en Semana Santa había semanas de preparar 3 homilías distintas para decirlas 5 veces. Y me preocupa. Y entonces, pues, uno dice, y la gente te dice a veces, wow, esa homilía, qué hermosa, qué sí. Entonces, pues como que la cabeza se va sintiendo más livianita. Y el Señor no nos corrige. Y hay que aceptarlo. ¿Cómo puede una persona que esté asistiendo a cualquier tipo de movimiento dentro de la iglesia, que son enriquecedores porque todos aportan Definitivo. Variedad, aportan su carisma, es la palabra correcta. ¿Cómo puede una persona identificar que su grupo no está a la par o está presentando síntomas de no estar en la sana doctrina? Para eso, pues, debemos conocer la sana doctrina. Interesante. ¿Por qué? Porque entonces eso es lo que te va a decir, los frutos, lo que estoy escuchando, lo que estoy viendo, no es correcto. A veces a cualquiera se le puede resbalar algo y decir algo que no hace lógica o que no va con la doctrina. Está bien, pues tú te acercas después con la persona, oye, dijiste esto, y a veces uno lo dice en el momento así, no sé. Pero sí debemos conocer la sana doctrina. Así que no solamente yo me debo preparar como director o como el que está al frente de ese grupo. Los del grupo se deben preparar. ¿Por qué? Porque viene siendo como una clase y tú te preparas para tus clases. Como he dicho toda la vida, o sea, antes de que llegue a la misa del domingo, coge las lecturas, léelas 2, 3 veces. ¿Por qué? Porque lo que te va a enriquecer la misa va a ser 3 veces más que si no las lees. Y llegaste allí como, antes yo nunca había leído esa lectura y eso fue así. A diferencia que yo la leí, mira, tuve unas preguntas, mira, ahí hay una explicación. Es como en la escuela. En la escuela, así de fácil. Leas el capítulo 1, lo leíste, ya tú sabes de lo que están hablando. No lo leíste, tú dices, ¿seré yo el único que viene de otro planeta que no sé? No sé de qué están hablando. Pues seguro. O sea que eso te obliga a ti a prepararte como manejador del grupo, como el que está recibiendo la información. Interesante. Todos tenemos que aprender y el problema con la mayoría de nosotros los católicos es que no queremos. No queremos aprender. No, con que lo que yo sé en la misa es suficiente y que sabes en la misa. A veces no conocen la misa. Pues ponché. Bueno, si lo que tú quieres es ponchar, fine. Estás haciéndolo bien. No es lo que tienes que hacer, pero estás haciéndolo bien. Hasta estas situaciones que se están viviendo donde los grupos van como que despegándose un poco. ¿Qué debe uno hacer? Como si uno se da cuenta o está notando estos síntomas. ¿Cuál es el protocolo? ¿Cuál es el proceso sano
de hacer las cosas? ¿Simplemente dejar de ir? No, porque entonces te haces cómplice de que sabes qué está pasando y no hiciste nada. Pensamiento, palabra, obra y omisión. Mira, lo correcto, vamos a siempre a la Biblia. ¿Qué dice Pablo? La corrección fraterna. Acabó la reunión del grupo y vas con un lado, mira, yo escuché esto, o dijiste esto y creo que no es correcto según la iglesia. Si esa persona sigue con lo mismo, no le hace caso, pues entonces el segundo que dice Pablo es el párroco o es el director espiritual, el caso que sea. Pasó esto, entonces ya ese director espiritual debe reunirse con ese que maneja el grupo. O sea, para resolverlo, para arreglarlo. Y doy mucho énfasis a eso que estás diciendo, porque la normativa no parece ser esa. La normativa es que la gente, para evitar conflicto, deja de ir. Sí, a mí no me gusta esto, me voy. Y se van, bueno, inclusive pasa en las parroquias, porque sabemos que bueno, puede darse el caso, los sacerdotes no son perfectos. Los diáconos no son perfectos. Nadie es perfecto. Entonces, pasó algo que viste algo que te llamó la atención y que entiendes que no es correcto. Creo que nosotros nos fuimos bautizados para enunciar y denunciar. Y creo que hay que hacer lo pertinente. Pero eso como que la normativa es, no quiero problemas, simplemente no voy. Entonces, tu fe está comprometida por las acciones de otra persona. Y como que perdiste a Cristo en el norte. ¿Dónde está el norte? Tú mismo comprometiste tu fe por hacer nada, por irte. Si no quieres ese encuentro con esa persona, pues entonces vas con el sacerdote. Y no como un chisme, tú vas como dar un dato, padre, escuché esto, pasó esto. Y ya el padre, ¿por qué? Porque los grupos parroquiales están debajo del sacerdote. Sí. O sea, él es responsable de cada uno de esos grupos. Sí. Y entonces él hará lo que tiene que hacer y llamará a la persona y hablará con ella. Ya que él se fue, bueno, pero lo dijo. O sea, sí, porque él dijo a quien le tenía que decir. Cuando toman la actitud de solamente abandonar los grupos e irse, está haciendo como Martín Lutero. En vez de contribuir a la iglesia, pegas tus demandas y te vas y a Dios que reparta suerte. Lo que señalaste puede ser cierto. Pues contribuye y habla con la gente que es lo pertinente. Y entonces, pues estas personas son los que vemos en las otras religiones después. Cuando tú le preguntas a la gran mayoría, yo eran mal católicos, eran malos católicos. Nunca conocimos la iglesia católica. A veces sí. Que allá hicieron esto, aquí hicieron esto, que el padre me dijo aquello, y aquí mira, aquí tú me tratas bien, aquí tú mira, aquí tenemos esto, aquí hacemos lo otro. Aquí cada uno hace lo que da la gana, bueno, sí. Pues está bien. Pues. Ahora, la mejor de las veces es que se va a otra parroquia y pues celebra su misa. Ahora, a lo mejor allá va a haber otro conflicto, enfrentamiento y se va a seguir yendo. O sea, nos enseñan que el huir del problema nunca lo resuelve. El problema sigue igual. Y si queremos ser cristianos, tenemos que ser valientes. Jesús se lo dijo a los apóstoles, pónganse las correas bien puestas porque ustedes son mis testigos. Hay que ser celosos con las cosas de la iglesia. Definitivamente. Y eso nos toca a todos los laicos. Podemos ayudar demasiado a todos. Iglesia. Yo he tenido en varias ocasiones, no voy a decir encontronazo porque para nada los he tenido, pero pasa algo en la misa con un sacerdote, con un obispo, y acabó la misa y me acerco. Yo tengo esa habilidad de hacerme el bobo. Padre o monseñor, pasó esto, ¿cómo no? A mí me enseñaron esto. Pero bien administrado. A mí me enseñaron esto en la formación, entonces ya escucho una explicación. Y regularmente la explicación es válida. Pues está bien. Después ya yo sé por qué se hizo. Pero no digo, este no sabe nada y yo me voy para otro lado. O me voy a otra parroquia a servir a otro cura. No, eso no es así. La mayoría ¿cómo usted ve que la mayoría de los grupos deberían, ¿no? Cada grupo tiene su ley. Pues Juan 23 tiene las formas de hacer sus cosas. Emaús tenemos una forma de hacer las cosas. Pero yo creo que algo que sería muy sano, y te voy a hablar ahora de Emaús. Emaús tiene una política que los coordinadores no pueden estar más de 3 años, según el manual. Y eso yo lo veo muy sano. Sí. Las órdenes religiosas, perdóname te interrumpa, los sacerdotes, monjas, los monjes, hacen lo mismo.
¿Por qué? Porque todo el mundo tiene algo que aportar. Cuando todo el mundo quiere crecer. Si van aquellos del grupo aquí a sentarse a escucharlo y la semana que viene nos vemos otra vez, pues entonces va a estar ese director por sécula seculorum, porque nadie... ¿Y quién escogemos esta vez? No, sigue haciéndolo tú, que tú lo haces muy bien. Ese es el que no quiere hacer nada. Yo he sido testigo de las dos opciones. Aquellas personas que pues, toman esto bien en serio, pasan el rol y veo como los grupos siguen creciendo, siguen mejorando, porque cada uno le aporta su sazón, no le aporta nada nuevo a la doctrina, porque la doctrina es una. Pero es que todos tenemos un estilo y el Señor se vale por eso. Eso. Entonces vemos grupos quemados, literalmente quemados, porque llevan muchos años la misma coordinación, bueno, pues, y están como el caculo en la botella, pues, dando golpes. Pues ya tú ves que se están separando de la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? Que lo dicen los mismos estatutos del grupo. Cada 3 años hay que cambiar el director. O sea, ahí no hay que, ¿cómo es? Déjame analizar. No. ¿Qué dice? Hay 3 años, pues hay que cambiarlo, se acabó. Sea bueno, sea malo, sea el mejor. Ese bueno que se va a ir puede ayudar al nuevo que todavía no sabe tanto y lo puede acompañar al principio. Correcto. O sea, creo que es un acto de humildad también. Definitivamente. Porque es saber que tú eres parte de la iglesia, más tú no eres iglesia. ¿Sabes? Tú no eres... Si tú mueres, la iglesia no deja de existir. Tú eres parte de la iglesia. ¿Qué santo decía? Para ustedes soy su obispo, con ustedes soy otro fiel. O soy un cristiano. San Agustín, ¿no? Es posible. Por eso no lo dije, para no tirar la piedra al obispo. Hay varios santos. Hay varios, pero me vino la mente. ¿Me entiendes? O sea, sí. Pues, él está encargado del grupo de Maús, por dar un ejemplo. Pero es uno del grupo de Maús. No eres mejor que nadie. O sea, tú no cogiste clases y te ordenaron como no. Entonces este es el que está. No. Te designaron. Y regularmente al principio la designación es ¿por qué? Porque vieron en ti unas cualidades o una apertura. Pues mira, debe ser bueno para eso. Y ya entonces ya tú dirás si eres bueno o no, según tu trayectoria. Sabemos que con la escasez de sacerdotes no tenemos lo suficiente que queríamos o que queremos todos. Que, by the way, que esté viendo esto tenga ánimo o inquietud por llamado vocacional, le invitamos a que haga un taller vocacional. Buenísimo. Yo lo hice. El diácono... ¿Hiciste alguna vez taller vocacional? No. Yo lo hice. Y si supieras que la que me obligó a hacerlo fue mi esposa actual. Bueno, en el tiempo de noviazgo. Mujer sabia y el Espíritu la utilizó. Sí, me parece muy interesante. Yo creo que cada joven, antes de contemplar una vida matrimonial, debería hacer un taller vocacional. Creo que es algo que es vital, porque ya sea que no estés llamado para eso, lo reafirmas. Definitivamente, y es tarea de la familia, de esa familia, de esos padres, darles, o sea, que piensen sus hijos en esa opción. No es que decir, como escuchamos, y tengo amigos sacerdotes muy buenos, que cuando dijeron que iban para el seminario, el papá les dejó hablar no sé cuántos años. Sí, eso pasa. Porque y mi apellido. Entonces, ¿qué primero, Dios o mi apellido, verdad? Sí. Y nosotros como padres, o sea, está hablando de la familia, de nuestros hijos, incluyendo a las hijas, o sea, entregarle la vida a Dios, consagrarse a Dios, debe ser una opción más. No es que mira, no, eso es el pájaro raro. Mira, muchacho, Dios te libre que tú te vayas a ser sacerdote o monja. O sea, debe salir de la familia. Entonces, que la persona se sienta, pues, con esa inquietud. Pues mira, voy a averiguar. Y si el Señor lo llama, pues gloria a Dios. Y si no, la vocación es al matrimonio o la vocación, que también él lo es, y la gente no piensa en eso. El soltero, el celibato es una vocación. Una vocación. Mira, y antes de cerrar el paréntesis, tengo un buen amigo sacerdote, parece ser santo, yo le pongo 2 veces santo, porque él es de apellido santo, pero también es un santo para mí. Y es interesante que a él le pasó que él se hizo sacerdote, su hermana se consagró, no es religiosa, pero es una laica consagrada, y su hermano vivía en la castidad. Entonces, hasta ahí llegó la generación. Pues ya, pues se acabó. Y está bien interesante, porque pues eso trajo conflicto en la familia. Pero para menos, y los 3. De los 3. Bueno. 3 de 3. Pues la voluntad de Dios es así. Pero a lo que iba es que
ante la ausencia de la cantidad de sacerdotes que quisiéramos, se le hace muy difícil. Los sacerdotes están bien rigurosos ante los grupos y los movimientos, de acompañarlos. ¿Qué estrategias podría existir como que para ayudarlos un poco en esa audua tarea? Porque sabemos que no pueden estar en todas. ¿Estás hablando de los sacerdotes, De los o sacerdotes. de los grupos? De los sacerdotes en cuanto a regular los grupos. Porque sabemos que no hay muchos sacerdotes. ¿Qué recomendación podríamos dar o cómo podríamos ayudar a Vamos a decir, a acompañar a los acompañar grupos. al grupo? Eso mismo. Eso es una buena pregunta. Siempre deben tener una dirección espiritual. El diácono puede ser un director espiritual. No es que uno no tenga nada que hacer, pero, o sea, hay casos y hay casos. El que está delante del grupo podría darle algún tipo de informe al mes. O sea, para que a lo mejor, si no se pudo reunir este mes, el sacerdote lea cómo van las cosas, qué sé yo. O sea, que lo tenga al tanto, O sea, el quien tiene que dar las cuentas es el que hace. O sea, cuando tú y yo, el Señor nos llama a su presencia, nosotros vamos a darle cuenta. Porque Él nos dio los talentos, Él nos dio la oportunidad. Pues al igual, el que está delante de un grupo tiene que darle cuentas pues, a su superior, en este caso el sacerdote. Una de las cosas que podría yo sugerir es que, mira, nosotros, por ejemplo, en el grupo de Maús tenemos un manual. Un manual nos ayuda a mantenernos en la línea según lo que dice ahí. Y pues tenemos la bendición de lo que tenemos usted, tenemos al Padre. Una de las cosas que yo podría proponer, así para en la ayuda de que sabemos que este sacerdote no puede estar en todos lados, es que él tenga su persona como que le lleve informe, ¿sabes? Por una persona que obviamente que goce de una buena estima, ¿sabes? Que no es que esté llevando y trayendo bochinches, simplemente que por ejemplo, nosotros que tenemos un manual, que rigurice que se estén haciendo las cosas según el manual. O sea, dando por un ejemplo, no solamente estoy hablando de Maús, estoy hablando de todo tipo de movimientos. En todo tipo. En Juan 23. Cursillo de cristiandad, Juan 23, los caminantes del yo no sé qué, lo que sea. Entonces, pues, es una manera práctica que el sacerdote no tiene que estar tan encima, pero sí podemos decirle, fulano, ¿se cumplió lo que dice el manual? Sí, ok, pues van las cosas bien. Entonces, nosotros nos aferramos a esa guía. En el caso de Juan 23, no conozco mucho Juan 23, pero yo sé que ellos tienen unos talleres y tienen unas formas de proceder que evitan también un poco esa libertad. Lo que pasa es que en Maús tenemos un reto, porque en Maús es un retiro que atrae muchas personas. El fin primero de retiro de Maús era llevar servidores a la iglesia. Las personas de la iglesia que se animaran y hicieran servidores. Ha venido una segunda finalidad, que es como de personas reconectarlas a Cristo, o personas que no sabían nada de Dios comienzan a creer. Y, perdón, ¿cómo fue? Convertirla. Convertirla. Entonces, esa segunda finalidad, pues no necesariamente estas personas cuando entran, pues tienen un conocimiento. Entonces nosotros pues tenemos que darle un poco de formación. Entonces, ¿qué pasa? Que vemos que posiblemente las personas pueden presentar ciertas cualidades, como ser elocuentes, ser personas con un buen razonamiento, pero no necesariamente sean personas conocedoras de la doctrina de la fe de la iglesia. Es que la mayoría no lo van a hacer. Y cuando se dan ese tipo de cosas en esas reuniones, pues pueden traer un poco de conflicto, en el sentido de que pues se puede encontrar un poco divagando en cosas que se alejan de la doctrina, y por eso es bueno tener un sacerdote. Pero en nuestro caso, pues tenemos el manual que nos guiamos. ¿A qué voy con todo esto? ¿Qué hacemos con estas personas o estos grupos que no tienen una dirección espiritual, o el padre está tan muy ocupado que no lo tienen, no tienen la supervisión que deberían, y ellos se encuentran encerrados porque no saben qué hacer? Te digo porque conozco personas así. Pero esos grupos que estás refiriéndote, ¿tienen manual? Esos grupos supongo que tienen un manual. El manual
vamos a empezar por el principio. El manual No de solamente Emaús, estoy hablando de Emaús, estoy hablando de algo ok, general. el manual de Emaús, como el manual de Juan 23, como el manual de Cursillos de Cristiandad, como el manual del retiro o del grupo que sea laico en la iglesia, tiene que estar aprobado por alguien. Y si no es por el dicasterio en Roma, por lo menos tiene que estar aprobado por un obispo. Cuando se escribe un libro de fe espiritual, siempre tiene que tener un imprimatur. No tiene que decirlo Roma, con que el obispo diga, el obispo está poniendo su nombre, de que todo está según la fe católica. Okay. Pues si esos manuales ya pasaron por ese Por esa- proceso, ok. hay que seguir el manual. De hecho, si siguiéramos el manual correctamente, no haría falta un acompañamiento tan directo del sacerdote. ¿Por qué? Porque para eso está el manual que ya fue aprobado por la iglesia. Eso que estás diciendo es tan real. Vuelvo y hablo de lo que conozco y de lo que he podido percibir. Y vemos grupos, y voy a hablar ahora en ejemplo de Emaús, porque estoy en el grupo de Emaús. Perdone a la gente del público que estoy usando muchos ejemplos de Emaús, pero es que es lo más que conozco ahora mismo. Es en lo que trabaja, sí. En lo que estoy trabajando, pero veo muchos grupos en Emaús que tienen la tentación, no sé, de añadirle tantas cosas, de modernizar, de comenzar de cosas que no están dentro de los manuales, dentro de los... Y vemos Emaús tan y tan distintos cuando hablas con otras personas. Sí, yo lo hice y que estás en ese intercambio, pero no, en mí hicieron esto, hicieron lo otro. Que al fin de cuentas simplemente es como que tomar de aquí, tomar de allá y meterla acá y hacer su propio... Su propio retiro propia de versión. Emaús, su propia versión. Sí. Cuando estamos hablando de la liturgia, específicamente de la misa, eso se llama abusos a la liturgia de la misa. O sea, la misa tiene una estructura, tiene una forma, tiene unos tiempos. Si tú te sales de eso, estás abusando de la liturgia. Pasa que la gente a veces quiere hacer maravilla o quiere inventarse cosas, que el cura haga esto. No, o sea, la liturgia de la iglesia, de la misa específicamente, es una liturgia que tiene 2000 años. No es una liturgia que se le ocurrió a Juan de los Palotes, mira, se me ocurrió esto, vamos a hacer esto. No. Comenzó Jesús en la última cena y la iglesia, guiada por el Espíritu Santo, la ha ido añadiendo y modificando. Pero el centro, la explicación, Emaús, la explicación de la palabra, que son las escrituras, y el partir el pan, no se cambia. La iglesia le añadió los ritos iniciales, le añadió el rito de la confesión de los pecados, le añadió la parte del rito de la paz. O sea, cosas que deben ir con esa celebración de familia. Estamos en la mesa de nuestro Padre comiendo. Y entonces lo va añadiendo, pero lo hace la iglesia. Y tarda, pues, como dije, 2000 años. Lleva con eso. Así que cada identidad, cada carisma de los grupos deben ser específicos, deben ser conservados, tienen que ser fieles al carisma que están promulgando. Si es Juan 23, debe mantenerse como Juan 23. Como Juan 23. No debe de mutar en parecerse a Cursillo. No. O que porque en Cursillo hacen esto y yo tengo que traerlo para acá porque allá funciona. Creo que eso sería robar identidad, robar carisma de otros movimientos. Que usted lo vivió allá y le gustó, pues quédese con ese carisma, vívalo allá. Pero creo que eso es lo más que nos pasa. Nos pasa mucho eso. Creo que el que como a mí me funcionó esto y me encantó esta parte de Juan 23, se lo voy a adaptar a Emaús. O es que que me gustó de Emaús se lo voy a adaptar al Cursillo. O esto que me está... Pero piénsalo del otro pierde. lado. Tú dices, robé identidad. No. Piénsalo del lado tuyo. Ajá. Perdí mi identidad. Corre, uf. Cuando tú le metes algo que no es tuyo, ya estás perdiendo lo que es tuyo. O sea, que estás perdiendo tu identidad. Y para eso la iglesia tiene muchísimos movimientos. Y peor aún, cuando entonces cogemos algo de sectas, algo del protestantismo, y lo metemos, ay, qué lindo está eso. Ay, se siente tan bonito. Sí. ¿Por qué? Porque nos vamos como empezaste en el sentimentalismo, la en la emoción. entrada, el sentimentalismo, lo que yo siento, la emoción, ay, esto que se siente tan sabroso, pero eso no es. Sí. Mira, yo recuerdo
un movimiento de la renovación carismática en un lugar, no voy a ser muy específico, pero que fue tanto y tanto y tanto y tanto lo que el impacto que tuvieron, que comenzaron a alejarse cada vez más de la fe, de la doctrina, de la sana doctrina, al punto de que todos los que pertenecían a ese movimiento de la renovación carismática, bueno, no voy a generalizar, la mayoría, abrieron una iglesia. Ellos abrieron una iglesia, hicieron su propia, empezaron eliminando, y esto pasó en Puerto Rico. Tristemente. Eliminaron imágenes. ¿Por qué? Porque la gente que estaba, aprovecharon muchos hermanos separados a meterse a estos movimientos de renovación carismática y a poner el gusanito. ¿Y qué pasa? Muchas veces estos argumentos parecieran tener lógica, pero carecen de base y fundamento. Te hace lógica. Tú dices, oye, ¿verdad? ¿Por qué tengo que yo hacer esto? Porque yo tengo que cumplir con esto. Y tú dices, wow, descubrieron América. Tú dices, entonces, porque pero no hay base ni fundamento. Y aprovechan a las personas ignorantes en la palabra que, como lo dice la palabra, de ignorar, no quiero ser ofensivo con nada, de ignorar la doctrina, de ignorar lo que dice el magisterio, que cualquier cosa que le digan, eso puede pasar en cualquier grupo, pero específicamente en que estás hablando de grupos carismáticos y de oración, es un poquito, hay más peligro, vamos a decir así. ¿Por qué? Porque todo lo que sucede y hacen, entonces se puede decir esto viene del espíritu. Y no quiero hablar más de los grupos de carismáticos, pero hay que mantenerse con la fe, con la doctrina sana de la iglesia. O sea, si no va con la doctrina está mal, punto y se acabó. Lo diga quien lo diga y lo haga quien lo haga. Sí. ¿Tú entiendes? Entonces vas viendo unas cosas, allá, pues fulanita habla lengua. Bueno, a mí alguien me dice que está hablando lengua y yo puedo decir, bueno, a lo mejor, pero como hemos dicho en otros programas, si nadie me interpreta lo que está diciendo, que tiene el don de interpretación, esto no me sirve para nada. Nada sirve. Y lo dice Pablo, no lo está diciendo el diácono Pepe. Así que cualquier cosa, el Espíritu me dijo, bueno, pues tenemos que discernir. Los que escuchamos las cosas, tenemos que discernir también. Sí, y tenemos que ver qué nos dice la iglesia, qué me dijo fulanito o menganita. Así que tampoco nos quita la responsabilidad a cada uno. Y el que, como tú dices, es ignorante porque no conoce, pues ¿qué hago? Eso como que huele mal. Pues entonces me voy con el sacerdote, padre, oí esto, me pasó esto, ¿qué usted cree? Inclusive, yo he tenido conversaciones con hermanos separados que ellos ven el movimiento de la renovación carismática como ellos lo ven como la que evolución ya están, de la iglesia. El modernismo, al fin la iglesia está entendiendo que tiene que dejar el espíritu fluir. Para nada. Se están pareciendo cada vez más y ellos son los que van a salvar. Seguramente se van. Así ellos lo ven. Y te lo digo. Yo lo sé. Ellos tienen un grupo de renovación carismática y están ya poco a poco conociendo la verdad. ¿Qué verdad? La de que sean semejantes a nosotros. Quieren ser como nosotros porque saben que en nosotros está la verdad. Interesante. Entonces, sí, es peligroso. Es peligroso, pero de eso es lo que tratamos de hacer en este episodio. Queremos hablar de todos estos grupos. Queremos hablar de una manera general, pero para que sirva de referente, para que, ya que hemos identificado muchos problemas, creo que ahí vamos a hablar ahora un poquito de soluciones. ¿Qué es lo que le recomendamos a cada uno de estos grupos para mantenerse fieles a la doctrina? ¿Qué es lo que le vamos a recomendar para que lamentablemente no tenga que pasar eso? No tengan que pasar por eso y que su fe no se vea comprometida, porque a fin de cuentas estamos hablando, como dije en principio, de repercusiones espirituales. Ahí está en juego nuestra salvación. Nuestra vida eterna, es correcto. Y eso es grande. Pues recomendaciones, prepararnos. Y cuando digo prepararnos, estoy hablando... ¿Solo el coordinador? No, el coordinador y los que van allá. Y que cuando van a hablar de un tema, que usted averigüe sobre ese tema dentro de la iglesia. No se me vaya a buscar Wikipedia o no se me vaya a buscar los astros, a ver qué me dicen los astros hoy de esta que estamos hablando. No, esos son disparates. Vamos a buscar en la iglesia
Y hay demasiado en la iglesia para nosotros Tenemos el buscar. catecismo ahí completito. Por todos lados, y si no nos vamos, al que no le gusta, no tiene el libro, no le gusta buscar en la página, va a un motor de búsqueda, entiéndase Google, entiéndase que sea, Sí, sí. Iglesia Católica, tal tema, y les va a salir. Así que somos responsables. Eso le decía yo los otros días a los confirmandos. La confirmación te hace responsable de tu fe. Tú eres responsable. Ya no puedes echarle la culpa a nadie. O sea, yo soy el que tengo que buscar conocer más, prepararme más, amar más a Dios, servir más en la iglesia. Y la igual forma, o sea, ya olvídate de ser un espectador. Bueno, llegó la reunión de Maús, vamos a ver qué me dicen hoy. Ah, mira qué bueno está eso. Y me voy para mi casa, y entonces la próxima semana hago lo mismo, calentar el asiento. No, eso no es para calentar el asiento. Eso es para crecer todos en la fe. Y al igual que el que dirige, el que esté dando una charla, los puede ayudar cada uno con su fe, nos puede ayudar el que da la charla o el que lo dirige o el que sea. Porque el Espíritu Santo hace lo que quiere cuando quiere y usa a quien quiere. Interesante. Quiero también decirle a las personas que aquellos que tengan puestos, que sean coordinadores, busquen un grupo impar que lo rodee a usted. Y que no simpaticen todo lo que usted diga, porque eso no es sano para los grupos. Rodéate de un grupo de 3, 4 personas que sean como ese grupo, nosotros le llamamos grupo timón, ¿Ok? que nos ayuda a la hora de tomar decisiones, no se toma autoritariamente, sino que se toma en grupo, considerando los diferentes puntos de vista. Y lo más interesante es cuando tienes personas que no te acolitan. Cuando tienes personas que te confrontan y te dicen, no, ¿sabes qué? Lo que propones es bueno, pero no es esto, ¿no? Entonces, esas contrapartes son tan saludables para los grupos porque nos ayudan a mantenernos en el carril. Porque, pues, si solamente un grupo depende de una persona, de un solo coordinador, Bueno, pero es que es más difícil así. Eso es básico. Jesús no dejó a uno, dejó a 12. Así mismo es. Que pone uno como cabeza a los 12, pues seguro, si hay 12 jefes, se forma un fostrol ahí que nadie sabe nada. ¿Tú entiendes? Sí. Pero la iglesia lo ha hecho por 2000 años. Y cuando el Papa saca una encíclica, cuando el Papa nombra un dogma, ya llevan años estudiando eso y tiene a 20 obispos, 20 teólogos estudiando, dándole reporte, lee. Entonces el Papa decide, vamos, Oye, pero si el ejemplo del otro día, del domingo que te dije, le fueron la queja a los apóstoles, ellos hicieron lo más seguro oración y Pedro dice, hagan esto y vamos a hacer esto y ya está. Y va a pasar un poquito más adelante con el primer concilio de Jerusalén, cuando los convertidos del judaísmo, entre ellos lo pensaba también creo que Santiago, pues no, para que sean cristianos, para seguir el camino de Jesús hay que circuncidarse. Y Pablo dice, pues ¿de cuándo acá? ¿Qué hacen? Van a Jerusalén, hablan con Pedro y con los demás y dice, no, el Espíritu Santo y nosotros, como dice todos los documentos de la iglesia importantes, no dice yo el Papa que soy el más que sé, no. Él lo firma como el Papa fulano de tal. Pero dice el Espíritu Santo y nosotros. ¿Qué más, cómo se dice? Inclusión de gente y de... La verdadera inclusión. Para escoger el Papa, ¿no son 80 cardenales o algo así? Pues, el cónclave completo. Así es la cosa. Cuando toda responsabilidad cabe en una sola persona y una sola persona decide, pasa pues que la cabeza se nos sube. Creo que aquellas personas que le han dado un tipo de encomienda, podríamos exhortar de que lleven una vida coherente, una vida de confesión constante, de comunión constante, porque, como yo le decía a un hermano hace poco, los golpes que se reciben de la iglesia duelen más. Sí. Duelen mucho más que cualquier golpe que se reciba en el mundo secular. ¿Por qué? Porque los golpes los recibimos de aquellos que queremos, de aquellos que realmente nos aman, y esos golpes pues se sienten duros, pero nos ayudan a crecer porque es que es parte de la fe, es parte de la fe. Y cuando te corrige un hermano, te baja el ego, te baja los humos, y uno tiene que ser humilde a escuchar, y duele, ciertamente duele. ¿Por qué? Porque
son cosas que tal vez el hermano anda en un nivel espiritual mucho mayor, que tiene una sensibilidad mayor. Y en la iglesia sabemos que hay mucha diversidad de dones. Amén. Que nos contribuyen y nos pueden hacer mejor. Y tal vez uno puede, dentro de la carencia de uno, decir, yo no tengo este don, me siento menos. Pero no, porque Dios le dio ese don a fulano de tal para contribuirte a ti y ayudarte en el camino. Y así que creo que es exhortar a todas esas personas que han recibido una encomienda de realmente estar abiertos a seguir creciendo en la fe, aprendiendo y ir de la par con la doctrina y la sana doctrina de la Iglesia Católica. Y los que dirigen, como dijiste, comunión, confesión, oración y preparación. Y cuando hagan sus oraciones, van delante del Santísimo, ayúdame a hacer esto bien, ayúdame a guiarlo según tu voluntad, ayúdame a hacer tu voluntad. Imagina que venga un coordinador y te diga, no, que yo no leo la Biblia. No. Yo no leo la Biblia, a mí no me gusta leer la... No sirve para coordinador. Por lo menos no dentro de la iglesia. Son ejemplos. No para la iglesia. Son ejemplos básicos que no les gusta. No me gusta mucho lo que hacen los sacerdotes, o no me gusta. O sea, son cosas de alerta que te dejan de ti saber de que la persona no anda en su mejor momento. El bottom line es que tenemos que aprender, tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos. Así es, No hay otra forma. Bueno, y para cerrar, Pepe, ¿qué movimiento te gusta más de la iglesia? De los grupos. No voy a decir ninguno. Yo entiendo que la iglesia tiene movimientos y ministerios para todos. O sea, tú puedes estar en todo, pero por lo menos hay uno para ti. Ese es el que dice, no, porque yo no he encontrado nada aquí. Entonces no has buscado. No has buscado. O no te interesa. Puede ser, no, yo tengo trabajo demasiado. Bueno, pues como tú eres el único que trabaja 40 horas a la semana y pagas casa y pagas carro, nosotros no lo hacemos, ¿verdad? No, más que tú. Sí, yo regularmente me levanto a la cama, voy a misa y después regreso a la cama. Bueno, sí. La cosa es que mientras más... Sarcasmo, mi gente, sarcasmo por si acaso. Sí, sarcasmo. Mientras más cosas tú tienes, más el Señor te pide. Pero créeme, siempre te arregla la agenda. De momento tú dices, adiós, se pudo, pues se puede. Cuando es la voluntad de Dios, créeme que se puede. ¿Se le puede decir no a un sacerdote? Porque es que hay veces que le dan mucho, con demasiado. Mira, te necesito que ayude acá, que lo voy acá, que te pongo acá, que te pongo allá. Mira, y yo creo que es sano uno saber decir que no. El sacerdote es necesario decir que no en muchas ocasiones. El sacerdote necesita gente que lo ayude. Y el primero que ve que sabe o que le gusta o que tiene buen corazón le va a pedir 20 cosas. Sí. Somos nosotros los que tenemos que decir unas cosas sí, otras cosas no. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestras prioridades. Familia, trabajo e iglesia. Y dentro de la iglesia, mira tus dones. El Señor me ha dado el don de proclamar la palabra. Pues mira, ok, el sacerdote quiere que yo atienda a los niños del catecismo. Pues a lo mejor yo no soy catequista. No, padre, mire, estoy aquí en la palabra, yo podría ser ministro extraordinario, pero en eso yo no. O sea, yo estoy consciente que yo no tengo ese don. Claro, y no nos podemos sentir mal con decir un no. No. Para hacer las cosas a media o hacerlas mal, es mejor muchas veces decir que no. Es reconocerte. Correcto. Es reconocerte. Y Pablo dice, todos somos como órganos de un cuerpo. Cada uno tiene una función. Mira, mi hija en estos días me dice, quiero hablar con el padre Raúl. Y yo digo, ¿qué pasó? ¿Qué le quieres decir? No, para que me haga monaguilla. Pero tú estás en el coro. Y me dice, no, pero también quiero ser monaguilla. I'm sorry, esto no funciona así. Si usted quiere irse a la monaguilla, usted le va a decir a la directora del coro, no quiero pertenecer más en el coro. Y entonces pasas a lo otro. Yo no te estoy diciendo que no lo puedes hacer, pero tienes que hacerlo ese proceso. Te felicito. Pero es que yo quiero estar en el coro. Y yo, no vas a hacer dos cosas a la vez. No puede. Es que puedo cantar unos días. No, la vida no funciona de esa manera. En ninguno de los dos lados va a cumplir correctamente. Correcto. Es correcto. Entonces nosotros pues, así como él está haciendo a mí, nosotros también tenemos que aplicarnos eso. Sí. Y saber decir que no, porque a veces muchas veces vemos como dan medio aquí, medio allá. Por eso mismo, porque no saben decir que no. Sí. Y se queman. Y se van. Y se llevan muchos enredados con eso. Eso es lo triste. O sea, se queman y no es que... Y se van, no estoy hablando de la iglesia, se van de la parroquia. No, ya
ya me tienen hasta aquí, ya pues me voy a otro lado. O empiezan a hacer un trabajo pobre. Podría pasar. Y entonces Es un mal testimonio. es un mal testimonio y empiezas a decir expresiones o a hacer cosas que no son debidas y te llevas a todo el mundo por enredado. Y recuerden, importante, y vuelvo y lo digo, usted es responsable. Ahora, usted es responsable por esa vida. Que si usted descarrila a la gente, usted es responsable de eso. Y vuelvo y hago hincapié en eso. De hecho, pues dale. No lo digo. Primero es responsable de tu alma. De tu alma. ¿Por qué? Porque cuando Marta y María, María se puso a los pies de Jesús y Marta estaba brincando, saltando, cocinando. Marta estaba haciendo algo bueno, pero no lo que tenía que hacer en ese momento. ¿Qué tenía que hacer? Irse al lado de María a los pies de Jesús, a escucharlo. Ya, ya escuché la palabra del Señor, voy a cocinarle la chuleta, el pollo, la ensalada. O sea, todo tiene su tiempo y cada uno tiene sus talentos. Y hay que reconocer, pues, tus talentos y tus defectos. Así mismo. Bueno, de verdad que ha sido un placer, un deleite, una riqueza. Como siempre. Compartir este tema dentro de las dificultades técnicas que estuvimos durante todo el episodio. Sabemos que hay uno que le gusta meter la cola por ahí. Siempre. Ustedes no saben lo retante que fue hacer este episodio y hablar de estos temas que son tan serios, porque él sabe la seriedad de este tema. Él sabe que hay muchos grupos que necesitan escuchar esta información que se dio aquí. Que lo que queremos es abrirle los ojos a la gente. Queremos que tomen más en serio sus trabajos, sus encargos y que mira, si en definitiva ya tú sientes que ya diste todo, dale paso a unas personas nuevas o sea, ayuda a otros a que sigue sirviendo, sigue ayudando. Sirviendo. Específicamente en Emaús está el director, pero todos son servidores y cuando van al retiro todos sirven. Hay viejitas en la iglesia que no quieren soltar el micrófono. Bueno, pero tienen entonces 90 y pico de años, siguen ahí. Bueno, ya mira. es tiempo de que... Yo sé que nos santifican a todos con su ejemplo. Sí. Pero es bueno, cierto, pero al mismo tiempo, tú sabes, no es que vamos a desechar lo que ¿verdad? Pero al mismo tiempo ya hay que ir... Finalizando con lo que tú dices del rabito, que es el demonio, para los que no Sí. están conscientes de cuál es. La gran Santa Teresa de Jesús, doctora de la iglesia, no cualquiera doctor de la iglesia. Cuando tenía un proyecto y veía que estaban pasando cosas mal y se atravesaba, ¿qué decía? El diablo se está quejando, vamos bien. Vamos bien. Así que, hermano, no tengan miedo. Acuérdense de San Juan Pablo II, no tengan miedo. Con Cristo, para adelante. Así que como siempre es costumbre terminar con la bendición. Así que adelante. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Dios Todopoderoso y Eterno, Señor de misericordia y de bondad, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de hablar de tus cosas, Señor, de hablar de tu iglesia, de hablar con tu iglesia, para conocerla más y de la misma forma conocerte y amarte más a ti. Te pedimos por todos los movimientos laicos que tiene la iglesia, para que todos nos comprometamos a prepararnos y a ofrecernos a servir a nuestros hermanos en la fe y para que todos crezcamos en santidad, que es lo único que nos has pedido, para que el día que nos llames, ese gran día glorioso de nuestra muerte, podamos escuchar de tus labios: vengan benditos de mi Padre, al lugar que tenemos preparados para ti. Bendice a todos esos ministerios, bendice a la iglesia completa, a la jerarquía, y danos la valentía de seguir proclamando que Jesucristo ha resucitado, porque en verdad resucitó. Y la bendición de Dios, que es rico en misericordia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y permanezca para siempre. Amén. Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado, pueden quedar en paz. Demos gracias a Dios. Amén. Nos fuimos. Bueno, mi gente, ya saben, suscríbanse al canal, denle en share, compartan este contenido con todos los movimientos y que hagamos las cosas conforme a la voluntad del Señor y siempre a la par con la sana doctrina de la Iglesia Católica. Amén. Dios los bendiga.